The Legend of Zelda, Ocarina of Time, fue un videojuego que marcó a más de una generación. Y a riesgo de sonar cursi, pienso que fue más que un videojuego. Fue una pausa en el tiempo, una puerta que se abrió justo cuando el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Ocarina of Time se lanzó en 1998. Es importante aclarar que este no fue el primer juego de la saga. Ya habían existido otros Zelda, para el NES y el Super Nintendo. Cada uno, a su manera, había dejado huella. Pero para quienes jugaron los Zeldas en 2 dimensiones y transitaron esos mapas planos, ver a Hyrule en 3 dimensiones fue como entrar a un sueño que solo existía en su imaginación. Por primera vez, no era solo avanzar de una pantalla a otra, era estar dentro de ese mundo. Esta fue una época antes de que existiera el modo multijugador online, antes de que jugar videojuegos significara competir contra otros. En aquel entonces, uno se adentraba solo en la aventura. A finales de los 90, la tecnología que cambió la forma en que nos comunicamos ya estaba llegando, pero aún no nos había arrastrado en su totalidad. En 1998, el Internet nos lo encontrábamos solo en una habitación de nuestra casa, generalmente el cuarto de la computadora, y al apagar la PC nos olvidábamos del ciberespacio. El Internet ya existía, pero no vivíamos inmersos en él. Era lento, costoso y algo inestable. Había que conectarse con intención. La información no nos perseguía, teníamos que ir a buscarla. Y entre esos 2 mundos, el de los cables y el de los cuentos, apareció algo inesperado. Un juego que no se sentía como tecnología, sino como leyenda. Ocarina of Time llegó justo en ese interludio, esa ventana de tiempo cuando todavía podíamos maravillarnos sin que estuviéramos rodeados de cinismo. No era un juego rápido ni lleno de violencia. Era un juego que para poder disfrutarlo pedía tiempo, atención y paciencia. Y lo que le dábamos, el juego nos lo daba de vuelta a nosotros multiplicado. Porque en ese cartucho gris habitaba algo que no se podía explicar solo con mecánicas. Un mundo que nos invitaba a formar parte de su aventura. Fue lanzado en una era que aún creía en el misterio. Y eso, más allá de la nostalgia, más allá del código, es lo que lo sigue haciendo eterno. Había una vez un mundo sin internet, o al menos no como lo conocemos ahora. En 1998, uno no se enteraba de los videojuegos por redes sociales, ni siquiera por videos que nos mostraran cómo se veía el gameplay. Nos enterábamos a lo mucho por revistas, de papel, por Club Nintendo, que llegaba cada mes con olor a tinta y promesas. Quizá por algún primo mayor que te platicaba que lo había jugado antes, por rumores que viajaban de boca en boca como si fueran parte de una mitología oral que se tejía en los patios de las escuelas. Vivían en el recreo. Y ahí, entre sándwiches, tazos y mochilas abiertas, surgían los mitos. No eran teorías, sino leyendas. Y entonces apareció el rumor más grande de toda esa época, el cartucho dorado. Muchos decían que existía una versión de Ocarina of Time que era dorada, un cartucho que no era gris como los demás, que brillaba. Algo raro, poderoso. Nadie lo había visto, nadie lo tenía, pero todos conocíamos a alguien que conocía a alguien que decía haberlo tenido, y con eso bastaba. Esa versión dorada sí existió, aunque pocos de esos cartuchos llegaron a México. Y que existiera ese furor, considerando que ambos cartuchos, el dorado y el gris, contenían exactamente el mismo juego, ilustra lo peculiar de aquella época. Fue uno de los últimos momentos culturales donde el misterio aún era posible, donde no saber resultaba algo que no era frustrante, sino mágico. No había walkthroughs, no había streamers resolviendo todo en una tarde. Lo que había era algo más, la palabra de un niño y una imaginación que hacía el resto. Bienvenidos a mi canal, yo soy Bandido, y si ya has visto estos videos antes, gracias por regresar. Si es tu primera vez por aquí, me da gusto conocerte. Este canal es un espacio donde hablo de películas, series, libros o cualquier fenómeno cultural que me parezca interesante, pero no solo por lo que cuentan, sino por lo que nos revelan de nosotros mismos. Aquí uso el storytelling como espejo, como herramienta y brújula. Bienvenido. El salto a la tercera dimensión en los videojuegos no fue solo un cambio de ángulo, sino la posibilidad de un nuevo mundo. Con el Nintendo 64, Shigeru Miyamoto no solo nos entregó una nueva consola, nos ofreció profundidad, volumen, espacio, un nuevo lenguaje para explorar. Super Mario 64, el primer título de esa consola, ya había mostrado que era posible correr en todas las direcciones, girar la cámara y sentir que el escenario era algo más que un fondo animado. Pero fue Ocarina of Time el que nos enseñó a contemplar, a mirar con pausa, a detenernos y escuchar el mundo, y sobre todo, su música. Por primera vez, Hyrule no se sentía más como un mapa impreso, se sentía como un lugar.
un campo abierto donde el viento movía la hierba, un bosque en el que el tiempo parecía respirar, un lago que se oscurecía con la caída del sol, un castillo que no necesitaba explicarse, bastaba con acercarse para saber que ahí ocurría algo sagrado. Lo que hoy consideramos básico, el control de joystick, el Z-targeting, la noción de un mundo abierto, era en aquel entonces una novedad absoluta. Y aunque muchos de nosotros no teníamos las palabras para nombrarlo, sí lo sentíamos, en la manera en que cabalgábamos con Epona sin rumbo fijo, en esos momentos inexplicables en los que deteníamos a Link frente a una montaña, convencidos de que detrás de esas texturas planas había una historia que aún no sabíamos cómo descubrir. La revolución tecnológica fue real, sí, pero lo que se nos quedó grabado fue otra cosa. A pesar de que Ocarina of Time fue un hito tecnológico, a casi 3 décadas de distancia, no lo recordamos como una maravilla tecnológica, sino como algo mucho más importante, como una aventura que por primera vez nos dejó adentrarnos en su mundo. Si algo ha logrado que el juego permanezca invicto a través del tiempo, no fue su potencia gráfica y de procesamiento, sino que logró hacernos sentir como ningún otro. Ocarina of Time no solo transformó la forma en que se jugaban los videojuegos, transformó la manera en que se sentían. Fue tecnología, pero con corazón. Algo en ese mundo virtual, en su ritmo, en su silencio, en su misterio, lograba conectar con algo más hondo en los jugadores. Y en el centro de todo no estaba la espada, estaba una ocarina. Un instrumento pequeño, sencillo, de cerámica, con apenas unas cuantas notas. Pero al tocar ese instrumento, con ella podías cambiar el clima, adelantar el tiempo y hasta llamar a tu yegua para cabalgar. Y sin embargo, el verdadero poder de la ocarina no estaba en su función práctica, sino en lo que representaba. Porque ese juego es imposible de vencer solo atacando. Para lograrlo, tenías que avanzar también desde la música. El progreso venía desde el acto de crear, no solamente desde el de destruir. A nivel simbólico, algo que jamás habíamos visto en un videojuego de esa magnitud. Ocarina of Time logró reconciliar 2 conceptos que parecían contradictorios: la revolución tecnológica, donde todo cambia a gran velocidad, y los principios eternos, profundamente humanos, porque el juego también honraba lo que no cambia: la música, el tiempo, el corazón. 3 elementos que no solo sirven para avanzar en el juego, sino para recordarnos lo que nos mueve como personas. Por eso se le recuerda como el mejor juego de todos los tiempos. Y por eso puedes ver adultos como yo, en sus 30s y 40s, hablando del juego como una experiencia iniciática, como una puerta hacia lo épico, hacia lo mítico. Porque Legend of Zelda ofreció más que entretenimiento. Una especie de ritual que nos enseñó que incluso dentro de un videojuego uno podía encontrar asombro. En el corazón de Ocarina of Time no hay un solo protagonista, sino que hay 3. Link, Zelda y Ganondorf. El héroe, la princesa y el tirano. 3 figuras que no solo impulsan la historia, sino que encarnan algo más profundo: la Trifuerza, un triángulo sagrado, compuesto por valor, sabiduría y poder. No es un objeto de poder absoluto, sino un equilibrio, una estructura espiritual. Y cuando uno de esos elementos domina sobre los otros, todo se fractura. El número 3 no es casualidad, las historias más antiguas lo contienen. 3 pruebas, 3 deseos, 3 magos, las hadas en los cuentos, las brujas de Shakespeare, la Trinidad cristiana. Incluso Borges decía que el número 1 puede ser una excepción, el 2 una coincidencia, pero el 3 es una confirmación. El 3 tiene algo de destino, de estructura universal. Y en Ocarina of Time, ese se vuelve el centro simbólico de todo lo que está en juego. La Trifuerza reside en un espacio fuera del nuestro, en el Sacred Realm, que en la versión oficial traducen como el Reino Sagrado. Una dimensión paralela desde donde fluye energía hacia el mundo físico. Sus canales son los templos del juego, espacios sagrados, casi vivos, que conectan lo visible con lo invisible. La armonía de Hyrule depende de ese flujo, como si el alma del mundo fluyera por las venas construidas en piedra. Cuando el antagonista Ganondorf se mueve solo por el deseo de poder y accede a ese reino, el equilibrio se rompe. El poder, sin sabiduría ni valor, se convierte en destrucción. Y a partir de ahí, todo lo que ocurre es una consecuencia de esa fractura. El viaje de Link no es solo una aventura, es una restauración, una búsqueda de balance, no solo entre fuerzas externas, sino dentro de uno mismo. Eso es lo que simboliza la Trifuerza, más allá de la fantasía, que el poder por sí solo no basta, que la sabiduría sin acción no produce nada, que el valor sin propósito se vuelve insensato. 3 caminos, 3 partes del alma y un recordatorio que sigue vigente, incluso en un videojuego
Lo que está en riesgo es el equilibrio interior. Ocarina of Time es un gran videojuego, y a decir verdad, es más que eso. Es una de las historias más antiguas que conocemos, la lucha entre la luz y la oscuridad. No como metáfora abstracta, sino como una tensión que atraviesa cada rincón de Hyrule. Porque más allá de los templos, los enemigos, los acertijos, siempre está ese fondo esencial, una sombra que intenta devorar el mundo. Y del otro lado, unas cuantas personas que intentan sostenerlo. La oscuridad no es solo ambientación, tiene forma, tiene nombre. El demonio Ganon representa ese abismo sin rostro, ese poder elemental que arrasa sin piedad. Pero antes de él está su parte terrenal, el cuerpo que lo contiene, Ganondorf. Y ahí la cosa se vuelve más humana. Ganondorf no nació como un demonio, fue un hombre, uno marcado por la ambición y por el deseo de controlarlo todo. Y eso es lo más terrorífico, que la oscuridad no viene desde fuera, sino que nace desde adentro. Frente a él está Link, pero Link no es un guerrero por elección, es alguien que carga con el llamado, a quien le cae la responsabilidad entera del mundo sin haberla buscado. Se vuelve un héroe no porque busque el poder, sino porque tiene el deber de sostener la luz. Y esa luz no es solo un símbolo vacío, está encarnada en sus armas. La Master Sword, la espada que solo responde a un corazón puro, y las Light Arrows, que no hieren con filo, sino con luz. La verdadera batalla nunca sucedió en el plano físico, sino en el espiritual. Porque lo que está en juego en Zelda no es solo un reino, es la forma en que enfrentamos la oscuridad sin convertirnos en ella. La Master Sword es la espada principal que usas en el juego, y es también un símbolo. En Japón, de donde proviene el juego, la espada se entiende así, como una parte del espíritu de quien la empuña, no como un arma, sino como un reflejo. En cambio, en Occidente, para nosotros la espada suele representar otra cosa, la fuerza de quien protege lo que se ama, en lo que se cree. O bien, dependiendo de quién la empuñe, también puede representar la fuerza para destruir a tus enemigos. En Ocarina of Time, Link empieza con una pequeña espada de madera, casi de juguete, la Kokiri Sword. Pero cuando crece, cuando atraviesa el umbral de la infancia hacia la responsabilidad, recibe la espada que lo convertirá en leyenda, la Master Sword. No es una recompensa, sino una prueba superada. Y también un compromiso. En el juego, la Master Sword fue forjada por sabios, no para conquistar, sino para vencer el mal. Su poder no viene de la sangre, viene de la luz. Una luz divina sostenida por los rezos de los sabios, por las diosas y por los templos que unen el Sacred Realm y Hyrule. Para poder empuñarla, el héroe debe de probar su valor, no en combate, sino en alma. Y eso requiere de una búsqueda. En las pruebas, volvemos a encontrar el número 3, tan importante en los cuentos. En este caso, 3 piedras sagradas. La esmeralda del árbol Deku, el rubí de los Goron y el zafiro de la princesa Ruto, los Zora. 3 símbolos, 3 pruebas, 3 pasos. Y tampoco es casualidad que sean piedras. La piedra, a nivel simbólico, tiene un lenguaje antiguo. A lo largo de la historia ha sido usada como una herramienta para cocinar, para cortar y también para matar. Con la piedra se construyen hogares, pero también tumbas. En ese sentido, la piedra protege tanto a los vivos como a los muertos. Es lo que permanece cuando el cuerpo se ha ido, lo que resiste al tiempo, lo eterno frente a lo humano. Al completar la prueba de las 3 piedras sagradas, Link recibe la Master Sword en el Templo del Tiempo. No basta con encontrarla, el héroe tiene que ser digno de empuñarla. Porque esa espada no solo corta, revela, no solo defiende, sino que literalmente transforma a Link. Y ya llegaremos a eso. Todo gran viaje comienza con una pérdida, y el de Link, como el de tantos héroes, comienza con la suya. Él vive entre los Kokiri, una aldea de niños que nunca crecen. Cada uno de ellos tiene un hada guardián que los acompaña siempre. La de Link se llama Navi. Ellos son niños eternos, sin tiempo ni responsabilidad. Viven en un bosque donde el mundo parece no moverse, donde la infancia no es una etapa, sino una condición permanente. Pero Link no es uno de ellos, no realmente. Y en cuanto sale de su hogar, lo confirma. Cruzar la frontera significa dejar atrás la juventud eterna. Salir al mundo significa aceptar que, a diferencia de los Kokiri, él tendrá que crecer. Es el gran árbol Deku, un árbol sentiente, guardián de los Kokiri, quien reconoce en Link algo sagrado. En los mitos, los árboles siempre han sido un símbolo de sabiduría. Está el Yggdrasil para los nórdicos, el árbol del conocimiento en la Biblia, el árbol bajo el cual Buda alcanzó la iluminación, y en este juego, el gran árbol Deku es esa figura, un sabio, un guardián.
el espíritu del bosque y de la tierra, y también una especie de abuelo. Su muerte es la primera pérdida, el primer paso, y antes de morir, el gran árbol Deku le da una misión a Link y también le cuenta una historia, una que viene de antes de los templos, antes de los reinos. Habla de las diosas que crearon el mundo y, a partir de ahí, dejaron tras de sí la Trifuerza como un símbolo de equilibrio. Cuenta que hay alguien, un hombre nacido de la ambición, que busca apoderarse de ese poder. Su nombre es Ganondorf, y su llegada es una amenaza que ya empieza a oscurecer el bosque. El Deku Tree le da a Link la Kokiri Emerald, una piedra espiritual, y con ella un mapa hacia la princesa del destino. Le da la certeza a Link de que se convertirá en un héroe. Al terminar, el Deku Tree se va, como un abuelo que se despide de su nieto. El Deku Tree no es su única despedida. También está Isaria, quien se despide de Link en el borde del bosque, el límite físico hasta donde puede acompañarlo. Ella es su amiga de la infancia. Ella es quien le da a Link su primera ocarina. Ella es quien literalmente le regala la música. Lo hace como una promesa, pues la música no será solamente bella, será la llave con la que abrirá puertas, con la que conectará culturas, con la que calmará tempestades y despertará a los espíritus dormidos. Saria representa eso, el poder de la amistad en la infancia, y el momento inevitable en que uno debe de dejar la niñez atrás. Los árboles, como los amigos de la niñez, nos protegen. Suben hasta un punto que parece inalcanzable. Bajan a raíces profundas que no entendemos. En el mundo de Legend of Zelda, incluso las hadas más grandes, las Great Fairies, están asociadas a algo más que magia. Están ligadas a la vitalidad, a la sensualidad, al cuerpo. Aparecen con risas que incomodan pero también curan. Y eso tiene sentido, porque crecer no es solo aprender a luchar, es también aprender a habitar el propio cuerpo, a sostener la vida. Y en medio de todo eso está la música. La encontraremos no solo como melodía, sino como lenguaje, más allá de las palabras, más allá de la lógica. Y vaya que lo sabemos por experiencia, porque nuestro mundo, el de los humanos de carne y hueso, incluso las personas más cínicas, los que dicen que nada tiene sentido, tienden a tomarse su propia música bastante en serio, porque saben, en el fondo, que hay algo en ella que no se explica, pero que permanece. Y eso es lo que Link lleva al salir del bosque, la memoria de un árbol, la promesa de una amiga, y una ocarina que, aunque parece inofensiva, ya sabe hablar con el mundo. En el juego, Hyrule es muchas cosas, un reino, un escenario, un campo de batalla, pero también es un espejo. En su geografía se dibujan templos y caminos, y también se dibujan tensiones muy humanas. Por un lado, la desconfianza y el prejuicio, y por otro, la necesidad de conexión entre nosotros. Hyrule es un mundo que no confía de inmediato, uno donde un nuevo héroe no es bienvenido por el simple hecho de haber aparecido, sino que tiene que demostrar su valía. Lo curioso es que en un mundo lleno de extrañas criaturas y monstruos, los momentos más inquietantes, los más oscuros, los más extraños, suelen ocurrir entre humanos, que encontramos en dos lugares. En Lon Lon Ranch, donde vive Malon, todo parece tranquilo. Hay canto, rutina, cuidado, pero incluso ahí, el acceso a lo verdaderamente valioso, como la yegua Epona, solo se logra a través de una canción. Y más allá, en Kakariko Village, la oscuridad no viene de monstruos, viene de adentro, entre tumbas, calles estrechas y secretos mal enterrados. El pueblo de los hombres guarda más muerte que muchos templos. En cambio, entre los no humanos hay otra energía. Los Goron, por ejemplo, son duros, de roca viva, pero también receptivos. Su líder, Darunia, parece inaccesible hasta que escucha una melodía, y entonces baila, sonríe, confía. Con ellos, la fuerza se respeta, pero la música los une. Después están los Zora, fríos, elegantes, distantes. Para acercarse a ellos hay que atravesar un umbral aún más simbólico, entrar en el cuerpo de su deidad, Yabu Yabu. Una ballena que, llena de simbolismo, se traga a Link, lo encierra y lo pone a prueba. Estar ahí dentro es como volver al origen, como entrar al vientre del mundo. La historia resuena con la de Jonás, casi morir para volver a nacer. Y al salir, algo ha cambiado. La princesa Ruto, que era distante, ahora llama a Link su prometido. Y no lo hace solo por romance, se trata de un pacto, una forma de decir que, al superar la prueba, también ha sido aceptado. La constante en todos estos encuentros no es la espada, no es la lógica, es la música. La música como unión emocional, como gesto de confianza, como lenguaje común. En Hyrule, Link no conquista territorios, se gana la bienvenida. Y lo que abre las puertas no es la fuerza, sino la melodía correcta.
tocada en el momento preciso. Crecer es un ritual, a veces lento, a veces brutal. En Ocarina of Time, ese tránsito se vive de forma legendaria y al mismo tiempo como herida. Regresemos a la Master Sword. Y es que cuando Link reúne las 3 piedras sagradas y regresa al castillo, la historia da un giro. Ganondorf, el villano, aparece. Ha capturado a la princesa Zelda, quien antes de desaparecer, deja atrás algo más que un objeto. Lanza la Ocarina del Tiempo hacia el río. Link la encuentra, y es en un sueño, no en un diálogo, no en una batalla, sino en un sueño, donde aprende la Song of Time, la canción que abre las puertas del Templo del Tiempo. En ese templo sagrado, uno de los momentos más poderosos y silenciosos del juego ocurre. Link coloca la Master Sword en el pedestal, y el juego, en lugar de recompensarlo con fuerza inmediata, una vez más lo manda al mundo de los sueños. Link duerme, y mientras tanto, 7 años transcurren en un solo segundo. Cuando Link despierta, ya no es un niño, no es solo un cambio de estética en el diseño 3D del personaje, es un corte emocional, un quiebre. Lo que antes era exploración se vuelve responsabilidad. Lo que antes era travesura, ahora es una cuestión de destino. Ese salto tan repentino no se explica con palabras, simplemente ocurre, como en la vida real. Un día cualquiera, sin previo aviso, descubrimos que ya no podemos ver el mundo como antes. El cambio no solo ocurre en Link, sino en el mundo entero. Porque cuando el héroe vuelve a esos lugares que alguna vez hizo familiares, ya no los reconoce. Su hogar ha cambiado, el castillo se ha vuelto una ruina. Kakariko es ahora un lugar infestado, y sus amigos de la infancia han crecido, cambiado o desaparecido. Lo que queda es una sensación que no se puede nombrar, una especie de duelo sin palabras. Ocarina of Time no hace discursos sobre la pérdida, no los necesita, porque te hace vivirla, y al hacerlo, nos recuerda que crecer no siempre es convertirse en alguien más fuerte. A veces, crecer también conlleva pérdidas. Cuando Link despierta como adulto, su objetivo cambia. Ya no se trata de descubrir el mundo, sino de repararlo. El tiempo que pasó dormido no trajo paz, sino ruina. Hyrule está dividido, fragmentado, y ahora el camino del héroe ya no es solo personal, sino colectivo. Para liberar el verdadero poder de la Master Sword, Link debe de recorrer los templos sagrados, espacios donde habitan culturas, voces y memorias distintas. Cada templo es su propio mundo, y dentro de ellos encontrará a los sabios, con S mayúscula. Figuras dormidas, latentes que necesitan ser despertadas, con actos, con respeto y sí, con música. En muchos videojuegos la aventura se trata de reunir poderes para vencer el mal, pero aquí el objetivo de Link va más allá de poderes. El verdadero objetivo de Link no es reunir poderes, sino voluntades. La misión más profunda no es de combate, es espiritual y hasta política. Se trata de unir lo que fue separado, de tender puentes entre culturas, de restaurar una comunidad que había sido rota por el miedo y la ambición. Porque Ganondorf es más que un villano, es un dictador, un símbolo del control absoluto, del orden impuesto desde el poder, sin diálogo ni compasión. Y contra eso la Trifuerza no se impone, se equilibra. Valor, sabiduría y poder, sí, pero sostenidos todos por una fuerza igual de majestuosa, la música. En el fondo, Ocarina of Time nos recuerda que la épica no está en la destrucción del enemigo, sino en la reconstrucción del mundo. Y para eso no basta con la espada, al menos no con la visión occidental, que la ve como un instrumento para vencer al enemigo. Se necesita verla como lo hacen en Japón, como una extensión del espíritu de quien la empuña. Y más allá de la espada, se requiere aprender a escuchar. Se necesita volver a creer que es posible derrocar al monstruo y en el camino no convertirnos en él. Ocarina of Time es un juego que cambia con nosotros. No se juega igual cuando eres niño que cuando lo visitas de adulto. De niño, el juego puede ser difícil, pero sigue siendo una aventura. Puedes vencerlo y quizás es la edad donde más vas a disfrutarlo. Pero cuando lo revisitas, ya con más años encima, te das cuenta de que hay otra lectura esperándote. Una más íntima, más simbólica. En realidad, el juego no cambió, cambiaste tú. Y de pronto, lo que parecía solo un salto en el tiempo, se vuelve una metáfora de crecimiento. Lo que antes era un castillo, se vuelve una ruina. Lo que antes eran amigos, ahora son recuerdos. Ocarina of Time se convierte entonces en algo más, una exploración psicológica y a ratos existencial, como si Hyrule ya no fuera solo un reino, sino también una parte de ti. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la parte del juego que más recuerdas? Para mí, es usar la ocarina para llamar a Epona y ponerse a cabalgar sin rumbo. Para ti, ¿cuál fue ese momento, el que más recuerdas del juego?
Al llegar al Forest Temple, lo primero que ves es una ruina invadida por la naturaleza. Muros que alguna vez fueron sagrados, ahora cubiertos por musgo y silencio. La música no reconforta, inquieta. Sientes que estás entrando a un lugar que fue importante, pero que ya no te pertenece. Antes de llegar, Link encuentra el bosque Kokiri, un lugar que alguna vez fue su refugio, infestado de monstruos. Lo sagrado ha sido corrompido. Incluso aquello que parecía intocable, la infancia, la inocencia, los árboles, ha cambiado. El primer templo es este, el Forest Temple. Y esto no es una casualidad, es un regreso, pero no a lo que fue, sino a lo que queda. Para llegar al templo, Link debe volver por el mismo camino que recorrió de niño. El mismo bosque, la misma música, las mismas raíces. Pero bajo la perspectiva de adulto, todo es distinto. Mucha de la luz se ha ido, el silencio pesa, y al final del trayecto lo espera su amiga de la niñez, Saria. Ella lo reconoce, y aunque quiere que se quede, ambos saben que eso ya no es posible. Link ya es otro, y el regreso a casa nunca es eterno. El Forest Temple es una estructura con acertijos, y además es una despedida prolongada, un espacio que encarna la pérdida de la niñez. La entrada al mundo adulto no ocurre con celebración, sino con la aceptación de que no se puede volver atrás. Y sin embargo, de ese duelo nace algo nuevo. Cuando logras pasar el templo, de ahí el Deku Sprout, quien es descendencia o quizá reencarnación del abuelo Deku Tree, una esperanza verde, pequeña, que solo puede crecer cuando uno ha atravesado la oscuridad. Cada uno de los sabios que Link despierta está ligado a este paso hacia la madurez. No son ancianos lejanos y perfectos, todos son rostros conocidos, con los que te encontraste alguna vez en tu niñez. Son amigos, guías. En el caso de Saria y de la princesa Rito, son amores que pudieron ser. Representan distintas culturas, distintos aspectos del alma, el bosque, el fuego, el agua. Y en su unión está la clave para vencer el juego. Porque crecer en Ocarina of Time no es volverse más fuerte, es volverse capaz de aceptar que el mundo real está marcado por diferencias y que los vínculos más importantes no lo son solo porque uno los elige, sino porque resisten el paso del tiempo. Cuando llegas al Fire Temple, todo es calor y piedra al rojo vivo. El aire tiembla, las paredes respiran fuego y cada paso suena como un tambor. Aquí no hay bosque lleno de vida, solo hay roca, lava y la sensación clara de que un paso en falso puede costarte todo. El Templo del Fuego se encuentra en el corazón de la montaña de la muerte. Tienes que escalar hasta su entrada, paso a paso, como quien va ascendiendo hacia un combate inevitable. Ahí habita Volvaya, un espíritu antiguo, un dragón que alguna vez fue derrotado por el antepasado de Darunia. Pero el pasado, como el fuego, nunca desaparece del todo, solo espera. La batalla es contra un monstruo legendario, uno que representa el resurgimiento de una fuerza que ya se creía dormida. En este templo, el encuentro con el fuego es directo, no hay ambigüedad, no hay consuelo. Es una prueba física pura, una forma de medir si la voluntad que despertó en el bosque puede sostenerse bajo presión, bajo calor, bajo furia. Pero incluso ahí, en medio de la lava, encuentras a un amigo, porque Darunia, el líder de los Goron, también está ahí, resistiendo, a pesar de que se sabe superado en fuerza. En esa entrega también hay algo de sabiduría. En el Water Temple, lo primero que sientes es desorientación. Todo se mueve, todo flota, todo refleja. No sabes si vas arriba o abajo. El agua, que normalmente es un símbolo de vida, aquí representa peligro y confusión. El Templo del Agua es recordado por muchos como una de las partes más frustrantes de Ocarina of Time. Pero su dificultad no viene solo del diseño de sus acertijos, también viene de otra parte más profunda, incluso introspectiva. Sus pasillos se bifurcan como pensamientos, como memorias. Los niveles de agua suben y bajan según nuestras decisiones. Es fácil perderse, porque exige otra clase de atención. Exige detenerse, observar. El Templo del Agua es muy distinto del bosque oscuro y del fuego purificador que ya cruzaste. Este está hecho de algo más peligroso. Está construido de tristeza, de memoria. Es un laberinto en cuyo interior ocurre uno de los momentos más reveladores de todo el juego, el encuentro con Dark Link. En esta parte no hay música épica, el silencio se apodera de la escena, solo una sala tranquila, como si nada fuera a pasar. Y ahí, de pronto, estás tú, frente a ti mismo, una sombra que te observa, que se mueve como tú, que ataca como tú y resiste como tú. Dark Link no habla, solo ataca en silencio y entre el misterio te obliga a preguntarte
quién eres tú cuando nadie más está mirando. No puedes vencerlo solo con fuerza. En una muestra magistral donde las mecánicas del juego se alinean con el storytelling, para vencer a Dark Link debes de romper el patrón de ataque, salir del reflejo. Es un combate que no se gana por habilidad, sino por identidad. No es una pelea contra un enemigo, es una confrontación con nuestra sombra junguiana. Como en la vida, a veces eso es lo que realmente se necesita para avanzar. Cuando llegas al Shadow Temple, lo primero que notas es el silencio. No hay viento, no hay luz, no hay bienvenida, solo oscuridad espesa y la sensación de que algo o alguien te está mirando. El Templo de las Sombras se encuentra donde mejor funciona el miedo, en lo cotidiano, justo debajo de Kakariko, ese pueblo de humanos que conocíamos bien. Primero, debes de cruzar una entrada que está oculta bajo una noria, una referencia que yo encuentro bastante junguiana, y es el espacio subterráneo donde encontrarás el subconsciente del juego. Es un espacio al que no se accede desde la lógica, más bien se accede desde la memoria. Para poder entrar a ese templo, debes de hacer una regresión a la niñez. Y en Legend of Zelda, esta regresión es literal, volver a la niñez. Solo en ese estado, vulnerable, sin la Master Sword, puedes obtener el Lens of Truth, el lente de la verdad, que no te otorga fuerza, sino claridad. Ahí, Link debe de aprender Song of Storms, de un adulto que, en forma de paradoja temporal, fue dañado por un evento que aún no sucede en el pasado, una melodía que desató una tormenta, 7 años atrás. El juego te hace mirar hacia atrás para poder entenderlo. La entrada al templo está en un cementerio, con todo el peso simbólico que esto representa, el pasado, la muerte. Para entrar en este espacio necesitas tocar una canción, la Nocturne of Shadow, una melodía oscura y solemne que parece venir de otra época, como un canto olvidado entre las lápidas. Quien te enseña esta canción es Sheik, un personaje misterioso con el rostro cubierto, y que parece acceder a un área de la magia bastante peligrosa, que raya en el ocultismo. Al enseñarte la melodía, te entrega la llave de lo que más hemos evitado, el miedo a lo que fuimos. El templo no es solo críptico, es probablemente la única parte del juego que yo calificaría como horror. Está habitado por seres que no entendemos del todo, manos flotantes, ojos que se abren en la oscuridad, voces que no hablan, y al fondo, Bongo Bongo, una criatura sin forma definida que golpea al ritmo de un tambor invisible. No se le ve el rostro, nadie sabe de dónde vino, como esas memorias que preferimos no tocar. El sabio de este templo es Impa, la guardiana silenciosa, firme, poderosa, como si ella también supiera que hay cosas que no se explican, solo se enfrentan. El templo de las sombras no se gana, se atraviesa, no se conquista, se sobrevive, porque ahí lo que se enfrenta es el mal, pero no el de los monstruos, sino el que está siempre latente en uno mismo. Cuando llegas al Spirit Temple, lo primero que sientes es el calor seco del desierto y el peso del tiempo detenido, como si ese templo llevara siglos ahí esperando a que llegaras. Piedra, arena y sol. Es el último de los templos por pasar. Este templo no es solo una prueba final, también es un cierre, una síntesis, una doble mirada al mismo lugar. Se cruza primero como niño y más tarde como adulto. Es el único templo que requiere ambas versiones de ti mismo para poder ser completado. Como si el juego, sin decirlo, te pidiera unir tus propias mitades para poder avanzar. Ahí conoces a Nabooru, o más bien, la vuelves a conocer. Nabooru es una Gerudo rebelde, valiente, con quien habías cruzado camino en la versión de niño en Desert Colossus, aunque ninguno de los dos lo recuerda para entonces. Los Gerudo, seres del desierto, son peligrosos, pero en este templo queda claro que no son malvados, no son villanos, más bien tienen a un tirano como líder. Es una nación compuesta por mujeres, donde nace un solo hombre cada 100 años, y ese hombre en esta era fue Ganondorf, un líder que, en vez de protegerlas, las llevó a la guerra. La historia no condena a su pueblo, condena a su uso del poder. Dentro del templo obtienes el Mirror Shield, un escudo que como método de defensa emplea el reflejo, un símbolo perfecto para lo que está en juego. No basta con defenderse, hay que saber redirigir, ver con claridad, reflejar lo que se vence hacia uno sin absorberlo. Una curiosidad del Mirror Shield es que este ha sido rediseñado en los remakes más recientes del juego. En la versión original, la de 1998 del Nintendo 64, el Mirror Shield tenía un diseño con una media luna y una estrella, que se asemejaba bastante a los símbolos sagrados para la religión islámica. La versión oficial es que se trató de un error subconsciente en el diseño original, pero cada quien podemos llegar a nuestras propias conclusiones.
Volvamos al Spirit Temple. La batalla final aquí es contra Twinrova, las hermanas de hielo y fuego, dos fuerzas opuestas que actúan como una sola, pero que solo pueden ser vencidas reflejando su propia disociación. No las vences con ataques, sino con paciencia, con ritmo. Cuando entiendes cómo se contradicen entre sí, entonces puedes quebrarlas. Esto es, a nivel metafórico, un combate contra la fragmentación. Cuando todo termina, descubres que Nabooru es la sabia del templo, no un espíritu ancestral, sino una mujer de carne y hueso. Una guerrera que cree que el mundo puede funcionar de forma distinta, y al aceptarte como aliado, cierra el ciclo de guerra. El templo del espíritu no es solo el final de una serie de pruebas, es la integración de todas las versiones de uno mismo, verdaderamente una aventura con peso mitológico. En uno de los momentos más inesperados y más significativos del juego se revela la verdadera identidad del misterioso Sheik, quien en realidad es un alter ego de la princesa Zelda. Y cuando esto pasa, cuando Sheik se revela como la princesa Zelda, el juego no sube el volumen, lo baja. No es un giro dramático, sino un momento de claridad. La figura que te había acompañado en silencio, que había resistido en la sombra, resulta ser la heredera de la luz. Zelda no se escondió por miedo, sino por estrategia, y al revelarse no cambia de forma, se complementa. Sheik no era una sombra sin rostro, era la princesa misma, oculta, transformada, conectando con su propia oscuridad para poder combatir la de los demás. En ese gesto, el juego rompe con una tradición antigua. La princesa Zelda no es un premio que el héroe obtiene al final de la aventura. No es la princesa que espera como un trofeo para ser ganado. Es alguien que actúa desde las sombras, que acompaña y que también se enfrenta a la maldad. En la alquimia existe el símbolo del sol negro, un sol que no brilla, pero que contiene la semilla de la transformación. Representa el encuentro entre el consciente y el inconsciente, el momento en que uno deja de huir de su sombra y decide integrarla. Sheik es ese símbolo. No es solo luz disfrazada de sombra, es luz que aprendió a vivir en la sombra sin perderse, y en ese acto se vuelve entera. El juego siempre pareció ser la historia de Link, el héroe de la luz, el elegido, y en el otro polo, el villano Ganon representa la maldad, el abismo. Pero el juego no se llama The Legend of Link, se llama The Legend of Zelda, porque es ella quien sostiene el equilibrio. Sheik no es solo un disfraz, es un símbolo, un puente entre lo visible y lo oculto, entre lo sagrado y lo terrenal. Ella es quien integra lo que parece opuesto, The Legend of Zelda. Y Zelda no gana por fuerza, sino por sabiduría. Cuando llegas al castillo de Ganon, todo es amenaza. El cielo está roto y el castillo se alza como una herida abierta en medio del mundo. Aquí te llega una certeza. Esto es el final. El castillo de Ganon es el último reto, una prueba de todo lo que has sido y en todo lo que te has convertido. Cada ala del castillo refleja un templo que ya has vencido. El Forest Temple, Shadow Temple, todos están de vuelta. Son fragmentos del viaje, pero ahora ya no eres quien los atravesó por primera vez. En cada uno de los espacios liberas a los sabios con quienes ya habías conectado. No llegas al castillo con intención de derrotar a tu enemigo, sino de ayudar a tus amigos. Y solo entonces poder enfrentar el final del juego. La batalla final contra Ganon es física, pero también espiritual. Pierdes la Master Sword, símbolo del equilibrio, y cuando peleas sin ella, sin rendirte, solo entonces aparece la princesa Zelda para devolverte la espada. Los sabios te comparten su poder. Y Zelda, que ya no es solo princesa, sino Sheik, aliada, guerrera y también sabia, detiene el tiempo para darte la oportunidad de poder vencer a Ganon. Todos los hilos se entrelazan. En un mundo sobrepasado por la oscuridad, todas las luces se unen para que suceda el milagro. El golpe final a Ganondorf no es para darle muerte, sino para encerrarlo. Los sabios lo encarcelan en el Evil Realm, como si la oscuridad no pudiera ser destruida, pero sí contenida. Al final, Ocarina of Time parece indicar que el mal nunca desaparecerá por completo, pero sí puede enfrentarse cuando hay comunidad, memoria y equilibrio. El castillo de Ganon se desmorona, pero el mundo se sostiene, porque no lo mantiene unido un solo héroe, lo sostienen también los sabios, cada uno perteneciente a una raza diferente, que representan un mundo donde caben muchos mundos, uno que fue unido a través de hacerle frente a la maldad, pero también a través de la música. La Trifuerza no es simplemente un ícono, el triángulo a nivel simbólico es una estructura de equilibrio, y los tres triángulos que conforman la Trifuerza no están ahí por estética. Sabiduría y valor
sostienen al poder. Porque cuando el poder no cuenta con sus dos pilares, convierte a quien lo porta en un monstruo. Y eso es lo que le ocurre a Ganondorf. No es fuerte, sino que es fuerte sin medida. Y por eso su fuerza no libera, oprime. En contraste, el camino de Link está sostenido por los vínculos, por rostros que estaban a su lado desde que era niño. Los 7 sabios no son desconocidos lejanos que solo aparecen hasta el final del juego. Son figuras que acompañaron a Link en su crecimiento. Zelda, Saria, Darunia, Ruto, Naboru. Todos ellos estaban ahí cuando Link aún era pequeño, cuando aún no sabía quién era ni la responsabilidad que caería sobre él. Incluso Naboru, a quien conoces brevemente, es alguien con quien se establece un lazo genuino. Y cabe preguntar si es una coincidencia que Link haya conocido a todos los sabios durante su niñez. Yo no lo creo. No creo que por mera suerte Link se haya topado con los 7 sabios en su camino cuando era niño. Pienso que más bien fue lo contrario. Las personas importantes con quienes convivió de niño se convirtieron en fuentes de sabiduría. Para él se convirtieron en sagrados. Porque nuestros amigos son quienes, cuando los conservamos y los honramos, nos llenan de sabiduría. En nuestros momentos oscuros, son los amigos quienes terminan llenándonos de fuerza y, por eso, quienes forjan nuestro destino. En la aventura, el héroe no se sostiene solo, se fortalece a partir de encuentros. Y cuando uno comienza a conocerse a sí mismo, cuando la identidad empieza a tomar forma, es natural mirar a los costados y reconocer que, aunque la sabiduría se encuentra en los libros, también se encuentra en quienes caminan contigo. El héroe que es sabio busca sabiduría en los demás. Y solo entonces, cuando ha mirado dentro y ha escuchado afuera, solo entonces puede verdaderamente llenarse de valor. Empuñar la espada, en la mitología japonesa, recordemos, representa su espíritu, y entonces sí, defender a quienes ama. Al final del juego, cuando la oscuridad ha sido contenida, la princesa Zelda premia a Link de una forma inesperada. No hay reinos, ni títulos nobiliarios, ni tesoros, ni damiselas esperándolo. En lugar de eso, la princesa Zelda le devuelve a Link lo que le fue arrebatado en esta aventura. Le devuelve su niñez. La princesa Zelda entonces toca su canción, Zelda's Lullaby. El simbolismo es directo, una lullaby, una canción de cuna. Es una canción que no reconoce la épica, es más bien una canción que arrulla, una que te lleva, literalmente, de vuelta al inicio. Al abrir los ojos, Link reencuentra su niñez. Su recompensa no es la conquista de un reino, es la posibilidad de una vida normal. Ocarina of Time fue muchas cosas, un logro técnico como pocos, un desafío intelectual, una obra maestra en cuanto a diseño, pero sobre todo fue una historia de conexión. Un juego que enaltece la amistad, que nos recuerda que la música embellece y además es capaz de sanar heridas que parecían irreparables. A través de la música, Link crea puentes entre culturas, edades e incluso tiempos. Y en el fondo, Ocarina of Time es también la historia más antigua que conocemos, la lucha entre la luz y la oscuridad. Es narrada con un detalle precioso y a veces olvidado, que la luz no gana porque sea más fuerte que la oscuridad, gana porque cuando encendemos una luz, esta no ilumina solo nuestro propio camino, sino también el de quienes nos acompañan. En la última escena del juego, Link vuelve al castillo de Zelda. Esta vez ya no hay amenaza, hay un jardín, rodeado de fuentes y de paz, y quizá una conversación pendiente. Link mira a Zelda, ambos son niños, y ahora, por primera vez, pueden conocerse de verdad. Y tal vez, desde la paz, encuentren una aventura distinta, una donde no necesite salvar el mundo para encontrar en él lo extraordinario. Ocarina of Time no se queda solo en el cartucho de Nintendo 64. Acompaña a cada uno de los jugadores que lucharon por salvar Hyrule, que descifraron los acertijos de sus templos y, sobre todo, que encontraron en su música un puente más poderoso que cualquier enemigo. Ocarina of Time no fue solo un videojuego, sino un espejo que le reveló a más de una generación que crecer no es convertirse en alguien más fuerte, sino más completo, y que la música, esa que atraviesa templos, aventuras y tiempos, es una forma de sostener la esperanza. Con el paso de los años, muchos detalles sobre el juego se van borrando. Olvidas el orden de los templos, los nombres de algunos personajes o cómo tocar las canciones como hiciste tantas veces en la ocarina. Pero hay algo que permanece, una imagen, una sensación. A veces basta un pedacito de la canción para que todo regrese de golpe. La montaña, el castillo, el bosque, la aventura. Por un instante revive ese momento en que te sentiste parte de algo más grande que un juego. Porque eso tienen las leyendas, no se apagan, se repiten, se heredan.
En cada generación, alguien vuelve a jugar Ocarina of Time. Quizá un niño, quizá su padre, a veces ambos a la vez. Y esa historia vuelve a nacer. Las leyendas no pertenecen a una sola época. Nos unen entre culturas, entre edades y en los mejores casos, entre vidas. Algo en ellas nos une y por eso siguen vivas. Y algunas veces, en medio de todo eso, aparece una leyenda que además de contarse, puede jugarse. Una que se vive en distintos tiempos y que además tiene música que nunca olvidas. Una leyenda que regresa cada vez que alguien toca su ocarina. The Legend of Zelda. Si te gustó este video, te gustará mi newsletter. Es el espacio más íntimo que tengo donde una vez por semana hablaré sobre storytelling. No me gusta la palabra newsletter. Mejor le puse cartas de bandido, porque a mí enviar y leer cartas me gusta muchísimo. Hay cartas que me han cambiado la vida. Imagínate, una carta que le escribí a mi sobrina por su cumpleaños fue el inicio de mi amistad con Adrián Marcelo. Adrián leyó la carta, la compartió y de ahí empezamos a seguirnos. Y bueno, el resto ya lo sabes. No somos Link, pero tenemos más de una aventura juntos. Si quieres recibir las cartas de bandido, suscríbete. Te dejo el link aquí en la descripción, bandidodiamante.com. Al suscribirte, recibirás esa carta de cumpleaños que le escribí a mi sobrina. La misma donde Adrián Marcelo vio algo que llamó la atención en mi escritura. Y espero que tú lo veas también. Suscríbete en bandidodiamante.com y por ahí nos leemos. Y si quieres ayudarme a que este canal siga existiendo, suscríbete, dale like o deja un comentario con el tema que te gustaría ver en el próximo video. Eso hace toda la diferencia. Por hoy es todo, compadre. Nos vemos la siguiente semana.